Dice la palabra que la tierra estaba desordenada. ¿Qué hizo Dios? Con su autoridad sobre la tierra puso orden. Dio la palabra y puso orden. Lo que hizo Dios fue decir: ordénense, sepárense las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y Dios puso orden con esa autoridad. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa capacidad. Usted tiene la capacidad de parte de Dios de poner orden en su casa, de poner orden en su vida, de poner orden en todo lo que le rodea, porque eso dice la palabra. También significa privilegio y significa fuerza. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la posición. Hay gente que tiene posición pero no tiene autoridad. Hay gente que dice: yo soy el jefe, pero su comportamiento, su proceder, su manera de tratar a los demás, su falta de capacidad, su falta de habilidad, su falta de compromiso, su falta de diligencia, no le permite caminar en autoridad. Hay gente que está arriba de nosotros que simplemente no tiene esta fuerza y esta potestad que el Señor le da. Hay gente que tiene posición pero no tiene autoridad. Usted y yo tenemos posición y tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Dice la palabra que cuando llegó Jesús a la tierra de Gadara, ahí estaba el endemoniado que estaba desnudo completamente. Y los demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Le dijeron: ¿qué haces aquí? Aún no ha llegado nuestro tiempo. Es necesario que el infierno reconozca lo que ha sido puesto en usted. Los demonios reconocieron la autoridad que había en Jesús, una autoridad delegada de parte del Padre. Ellos no hicieron por atacarlo porque sabían que no iban a poder. Y a usted y a mí a veces el diablo nos da unas arrastradas porque sabe que puede, porque hemos cedido territorio, porque hemos cedido autoridad. Jesús tenía una correcta relación con el Espíritu Santo. Jesús era dirigido por Dios todo el tiempo. Por eso Él caminó en autoridad sobre esta tierra. Él caminaba, dirigía y hacía todo en esa autoridad de parte del Padre. Y el infierno lo sabía. A mí me gusta que mi nombre sea reconocido, por supuesto en el cielo, pero también en el infierno. Que la gente sepa que cuando usted llega a la presencia del Señor. Que la gente sepa que cuando usted llega ya no pueden seguir tomando, ya no pueden seguir diciendo groserías. Le van a tener que bajar al chisme porque llega un hijo o una hija de Dios que no cede su autoridad. Los demonios se sujetaron a Cristo. En ese momento Jesús dijo: vayan a los cerdos, y los demonios lo hicieron inmediatamente. Y usted y yo a veces les estamos grite y grite a nuestros hijos y ni nos pelan. Es necesario caminar en esa autoridad de parte de Dios. Dice Lucas 8:28: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo conocían por nombre y lo conocían por identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Cuando alguien habla de nosotras: Lupita, la chismosa, Juanita, fíjate lo que dices, porque le voy a decir a todo el mundo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo nos conoce el cielo y cómo nos conoce el infierno? Camelia, la que de todo se enoja, no hombre, con esa con pincitas. Aquí ellos le estaban diciendo: Jesús, Hijo del Altísimo. Es necesario caminar en un reconocimiento de quiénes somos, porque así es como nos comportamos y es como caminamos en esta tierra. ¿Cuántas veces nos han dicho: Roberto, no, con él no vamos a empezar de pelados, porque ya ven que él no le entra? ¿Cuál es el reconocimiento que se tiene acerca de nosotros? ¿Qué es lo que portamos? Hemos hablado acerca de que somos portadores de la gloria de Dios. Es necesario caminar en esa autoridad. Te ruego que no me atormentes. Y fue cuando Jesús los lanzó a los cerdos.
Porque el pecado trae ilegalidad. Usted dirá, híjole, qué bien suena, sí, yo quiero, pero ¿cómo? Cada vez que usted y yo pecamos, caemos en ilegalidad. A veces usted y yo oramos por sanidad y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad sobre el espíritu de pobreza y el espíritu de escasez que se está levantando en contra nuestra. A veces usted y yo le pedimos a Dios que ya no haya más problemas y no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos perdido la autoridad, porque a lo mejor queremos paz, pero por acá hacemos otras cosas. A veces nosotros queremos tener una autoridad sobre nuestros hijos, pero es como, sabemos que tenemos que honrar a nuestros padres y obedecerlos, sean lo que sean y hagan lo que hagan. Pero seamos honestos, a veces no corregimos porque sentimos que hemos perdido nuestra autoridad. Es necesario caminar alineados en esa legalidad, porque esa legalidad ya nos la dio el Señor. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos tenían autoridad para sojuzgar la tierra completa, pero a causa del pecado cedieron su autoridad. Usted y yo no debemos dar pasos atrás. Usted y yo tenemos que ordenar nuestra vida para recuperar esa autoridad que a veces perdemos, que a veces escasea. Usted y yo tenemos que hacer un análisis. Es que lo que yo digo no siempre es lo más correcto. Es que lo que yo hago a veces está mal y lo reconozco. Usted y yo tenemos que estar en la presencia de Dios constantemente. Y hay cosas que no son fáciles, pero usted y yo tenemos que decirle, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, dirígeme. Y debemos de ir caminando paso a paso porque sabemos, claro que sabemos que no fue correcta la forma en que reaccionamos. Claro que sabemos que no teníamos que haber insultado a nuestros hijos, que los pudimos corregir de una mejor manera. Claro que usted y yo sabemos que no está bien estar criticando. Claro que usted y yo sabemos lo que hacemos mal. Y eso que hacemos, decimos, pensamos y sentimos mal es lo que nos resta autoridad. A veces yo les digo, pídele a Dios, ya le pedí un montón de veces y no me contesta. ¿No será que ha cedido autoridad? ¿No será que estamos caminando en ilegalidad a causa del pecado? Yo te voy a decir una cosa que a mí me impactó cuando yo comencé a conocer mejor al Señor. Una vez llegó alguien y me dijo, lo primero que Dios ataca siempre son tus finanzas. Porque sin finanzas no hay ofrenda y sin ofrenda no hay bendición. Sin finanzas no hay tranquilidad. Sin finanzas, y revise usted las estadísticas, un gran porcentaje de divorcios son por problemas económicos. Sin finanzas, a veces la salud no llega porque no hay para pagar un buen tratamiento. Las finanzas ocasionan problemas y fricciones en el matrimonio. Las finanzas no nos dejan ir más allá en lo que quisiéramos. Las finanzas no nos permiten, la falta de finanzas no nos permite bendecir a alguien más. Dice la palabra que hemos sido bendecidos para bendecir, pero a veces decimos, pues no tengo ni para lo mío. Cuando no hay economía, generalmente hay deuda, y la deuda es una atadura que tenemos sobre nuestras vidas. Por eso dice la palabra, no le debas nada a nadie, pero a veces es imposible salir de esas deudas que hemos contraído. El pecado, una de las primeras cosas que nos ataca es la economía. Y a veces nos quejamos, pero ¿por qué estamos tan mal? Es que alinea tu vida. ¿Qué tiene que ver que viva de pleito con la vecina, con que me esté yendo mal en el trabajo? Todo se llama pecado y el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos mete en ilegalidad, el pecado nos resta autoridad. Es necesario analizar lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos. Dice la palabra, no tienen porque no piden, y si piden, piden mal. Yo le voy a invitar a que le pidamos a Dios, Señor, alíneame, alíneame. Lo primero que Satanás le tocó a Job fue la ofrenda. Dice la palabra que se le murió todo su ganado. Lo primero que sucedió es que cayó en pobreza. Usted y yo somos reyes y sacerdotes porque a veces estamos endeudados y estamos pobres.
Hay gente que cuando me dice lo que gana, yo no lo puedo creer. Y le digo, ¿y por qué debes tanto dinero y siempre estás mal? Porque es espíritu de pobreza que estamos dejando entrar a nuestra casa. Cuando el hombre pecó, se llenó de 3 cosas: vergüenza, queja e independencia. Dice la palabra que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que les dio fue vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Usted y yo a veces hay cosas que no quisiéramos que nadie supiera. Se llenaron de queja. Dice la palabra que Adán veía cómo todos los animales tenían a su pareja. Y Dios le dijo, te voy a dar a la tuya. Y cuando vino Eva, Adán vio que era una gran bendición. Adán y Eva se amaban. Eran el complemento perfecto en todos los aspectos. Eran la plenitud del amor y de la vida en pareja. ¿Y qué pasó cuando entró el pecado? Ya le vio los defectos, ¿verdad? Dicen que el amor todo lo soporta. Pues luego lo primero que hizo fue verle los defectos. Pues es que la mujer que tú me diste, ¿no? Hasta como renegando, pues ¿para qué me la diste? Lo primero que trae el pecado es queja. ¿Por qué no dice esto pasó por mi decisión? No, lo primero es queja. Es que yo no sé por qué me va así. Yo no sé por qué Dios a mí no me ayuda. Es que yo no sé por qué el vecino tiene más y yo, que soy mejor persona, tengo menos. Lo primero que trae es queja y lo tercero es independencia. Dice que buscó hojas de los árboles para cubrirse, pero ¿qué cree? No se cubrió, porque dice la Biblia que Dios en su misericordia los cubrió con piel de animales. Y ese fue el primer sacrificio registrado en la Biblia. Porque para que Dios los vistiera con piel de animales tuvo que haber sacrificio. Gracias al pecado del hombre fueron los sacrificios y gracias a nuestro pecado tuvo que morir Jesús por nosotros. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hay gente que viene y dice, yo no sé por qué me va mal si yo me porto bien. Pues aquí dice que no. Es que yo soy una buena persona. Pues la Biblia dice que no. Es que yo camino rectamente. Pues Dios dice que no. Todos tenemos algo en nuestra vida que nos ha restado autoridad, pero para eso vino Cristo. Porque para tener acceso al dominio es necesario restaurar. ¿Qué significa? No importa si perdiste autoridad, es tiempo de restaurar. No importa si has cometido errores, es tiempo de restaurar. No importa cómo te has equivocado, es tiempo de restaurar. No importa lo que hayas perdido. Dios es un Dios de restauración y hoy quiere traer alineación a tu vida. La relación, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar? Número 1, la relación con Dios. Restaura tu relación con Dios si quieres ver cielos abiertos a favor de tu casa. Restaura tu relación. Una de las cosas que trae el diablo, ya lo decíamos, la vergüenza. ¿Cómo voy a orar a Dios después de cómo soy? ¿Cómo me voy a ver ahí orando y pidiéndole al Padre si al mismo tiempo lo que hago? Me siento hipócrita, me siento sucio. Lo primero que tenemos que restaurar es nuestra relación con Dios. Señor, perdóname. Yo sé que tú me puedes sacar de donde estoy. Camina conmigo. Hoy yo tomo una decisión de caminar contigo y de creerte. Número 2, las buenas relaciones con las personas que nos rodean. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a la gente. Yo no puedo decir, Padre, yo te obedezco, yo te amo y yo decido caminar en santidad cuando en mi casa, si alguien insulta, si alguien grita, si alguien reclama, si alguien hace sentir mal a los demás, soy yo. Necesito restaurar mi relación con los demás y los primeros son los de mi casa. Necesito decirle a cada miembro de mi familia, yo reconozco esto que hay en ti, porque somos buenos para decir lo que nos falla. Es que tú siempre gritas. ¿Qué pasa si le dices, es que tú guisas tan rico? Es que tú de todo te enojas. ¿Qué pasa si decimos, es que yo cuando he visto que hay problemas, tú siempre estás ahí? Empecemos a honrar lo que hay en los demás. Empecemos a restaurar. ¿Cómo voy a restaurar mi relación si siempre estoy de pleito?
Es imposible vivir en paz en mi corazón y en mi interior. No es posible. ¿Cómo voy a restaurar si siempre me estoy fijando en lo que hacen los demás? Es tiempo de bendecir. Es tiempo de decir, Señor, te lo entrego, cambia su corazón. Señor, la verdad yo a veces también me pongo bien histérica, lo puedo comprender perfectamente. Te pido que lo transformes. Tus hijos ya saben que te choca, que son unos fodongos. Empieza a bendecirlos. ¿Qué pasa si les dices, si tú supieras todo lo que me ayudas nada más con tender tu cama? Si tú supieras el peso que me quitas de encima, ¿qué pasa si empezamos a cambiar nuestro discurso? ¿Qué pasa si nosotros, en vez de decir, mamá, es que tú de todo te enojas siempre? Mamá, gracias porque siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias, mamá, siempre estás aquí. Hay muchas que ya se fueron, no aguantaron los problemas y mejor se fueron. Tú aquí sigues, mamá. Gracias, mamá. ¿Qué pasa si en vez de decirle a tu esposo que no alcanza lo que te da? Gracias porque yo sé que tú haces tu mejor esfuerzo todos los días. Gracias. Vamos a ver cómo le hacemos. Te bendigo porque muchos se quedan rascando la panza en su casa. Y conocemos casos. Empecemos, mira, yo creo que un hombre que recibe eso, su corazón se restaura. Yo creo que una madre que recibe un comentario así, su corazón, así como que le nace un amor nuevo, ¿no? Empecemos a restaurar nuestra relación con los demás. Yo a veces escucho parejas, ¿no? Que dicen, es que no se activa. ¿Ya le diste la oportunidad de que se active? ¿O siempre le estás diciendo que hace todo mal? Digo, porque así ni yo hacía nada. Si ya sé que voy a tener los focos encima, a ver en qué la riego, yo tampoco hago nada, ¿no? A veces las mujeres somos minimizadas. Es que tú no eres como fulana, no. Yo quisiera saber si tú a fulana la tratas como me tratas a mí. Empecemos a restaurar nuestra relación con los demás, primero con Dios y después con los demás. Y número 3, los principios y los valores de Dios en nuestra vida. No voy a hacer negocios chuecos aunque no comamos. ¿Tú crees que Dios no te va a respaldar? No voy a decir mentiras aunque se enojen. No vine porque no me dieron ganas, la verdad, discúlpame, es que la última vez hubo un problema. Perdóname, te lo digo con toda sinceridad, te puedo echar una mentira, yo creo que no te lo mereces. Poco a poco se van a tener que ir acostumbrando. Alineémonos a las verdades de Dios. Mira, la verdad no te fui a ver porque la última vez me hiciste sentir muy mal con tal comentario, la verdad. Te puedo decir que se descompuso el carro, ¿para qué? La verdad no vine porque me lastimaste. Empecemos a caminar en las leyes de Dios, en los preceptos de Dios. Dejemos de lado la mentira, dejemos de lado el conformismo, dejemos de lado el reclamo. Mira, todos tenemos cosas que nos podrían reclamar. En vez de seguir reclamando, empecemos a ver y empecemos a bendecir. Porque todos hemos nacido para tener dominio. Todos hemos nacido para tener dominio. ¿Por qué no estamos dominando? ¿Por qué no somos la autoridad en nuestra casa? Porque hay hijos que dicen, ay, mira, a mí mi mamá me pega de todo. Pues que me pegue con ganas hoy, ¿no? Pues de todos modos me voy y me divierto. Rebeldía. Y a veces decimos, es que estos hijos rebeldes, pero ¿quién ocasiona la rebeldía en los hijos? Es tiempo de reconocer la parte que nos corresponde y empezarnos a alinear. Y se vale pedir perdón. Hijo, yo sé que he lastimado tu corazón, perdóname. Hoy entiendo que he estado mal, te pido perdón, dame una oportunidad, vamos a caminar juntos. Porque la desintegración familiar ha llegado a niveles impresionantes. ¿Pero por qué? Porque los que tenemos la autoridad no sabemos que la tenemos, y como no sabemos que la tenemos, no la ejercemos. Soy tu madre. ¿Cuándo me has visto haciendo tal cosa? No, pues nunca. Vamos a empezar a caminar, sí se puede. ¿Cuándo me has visto fumando? ¿Y tú crees que no me lo ofrecieron cuando yo tenía tu edad? Sí se puede decir que no. Sí se puede ser feliz y divertirse sin tener que estar todo borracho. Sí se puede tener discernimiento y escoger a tus amistades. Cuesta trabajo, pero sí se puede. Empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Porque como hijos somos
llamados a caminar en legado y en herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tú, varón, fuiste predestinado a ser el sacerdote de tu casa. ¿Por qué no te estás levantando? Porque cuesta trabajo estar orando diario, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta la responsabilidad de ser los que tomamos las decisiones, porque si la regamos ya nos imaginamos a la mujer encima. Mira, mi casa es un matriarcado impresionante. Mi abuela era una mujer de un carácter increíble. Y mi abuelo, el típico hombre tranquilo que lo que diga la mujer. El día que mi abuela llegó a Cristo y escuchó lo que yo te estoy enseñando, ella llegó y le dijo: viejo, perdóname, yo no sabía, pero te cedo la autoridad. Eres tú el sacerdote y a partir de hoy se hace lo que dices tú. ¿Qué cree que le dijo mi abuelo? Ay, no, vieja. Ay, no, si la riego ya te voy encima. No. ¿Cuándo cree usted que agarró la autoridad? Jamás. Quitémonos el temor. Claro que nos vamos a equivocar. Claro que la vamos a regar. Pero es necesario empezar a caminar. Es como el niño que empieza a gatear. Claro que se cae, pero si no gatea, no camina. Y si no camina, no corre. Mujeres, seamos pacientes con nuestros varones. Ayudémosles en el vuelo. Varones, sean pacientes con sus mujeres. Habemos mujeres que a veces toda la vida en la casa, pues no somos como la empresaria con la que tú tratas, ¿verdad? Empecemos a caminar. Nos quedamos criando a los hijos en la casa, pues claro que no andamos de trajes así tacones como a la que ustedes le andan echando el ojo allá en la empresa, ¿verdad? Pero la de allá no les está criando a los hijos ni les está haciendo la comida. Empecemos a honrar y empecemos a caminar como Dios quiere que lo hagamos. En una casa donde no hay autoridad, no hay orden. A veces tus hijos hacen lo que quieren porque saben que no hay autoridad. Está la figura de autoridad, pero no hay autoridad. ¿Por qué tus hijos no tienden la cama a pesar de que les dices y le dices? Es necesario empezar a ejercer lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y cómo vamos a caminar en autoridad? ¿Cómo vamos a decir en el nombre de Jesús, espíritu de escasez, te vas? ¿Y cómo ese espíritu va a salir? Obediencia y sujeción a Dios y a las autoridades puestas por Él. La gran mayoría de los problemas en la casa y de los divorcios y de la desintegración familiar se ha dado desde que la mujer se liberó. Porque no está mal ir a trabajar, pero sí está mal empezar a menospreciar al varón que tenemos en nuestra casa, porque a veces nos va mejor a nosotras. Es necesario restaurar el orden puesto por Dios. Sujeción. Hay estadísticas que hablan acerca de que cuando una mujer tiene el carácter demasiado fuerte y domina a su marido, la posibilidad de que los hijos varones tengan tendencias diferentes es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no hay un orden, porque no están viviendo el orden natural. Es necesario empezarnos a alinear. Tu esposo es tu esposo, aunque tú sepas más, aunque seas más hábil, aunque tengas mejores ideas. El esposo es el esposo y la autoridad se le dio a él. La madre es la madre, aunque no sepa ni leer bien y los hijos ya sean universitarios y tengan posgrado y anden viajando. La madre es la madre y es la autoridad, aunque los hijos tengan la oportunidad de crecer más. Es necesario alinearnos para poder crecer. La autoridad se adquiere ganando batallas conquistadas. Si tú lograste salvar tu matrimonio, tú tienes autoridad sobre espíritu de divorcio y sobre espíritu de desunión. Si tú lograste superar la escasez agarrado de la mano de Dios, tú tienes autoridad para orar por finanzas y que las cosas ocurran, porque esa batalla primero la ganaste en ti. Si tú oraste por tus hijos porque se quitaran del vicio
y el Señor te dio esa victoria, tú tienes autoridad legal para aconsejar a otras madres y para orar por otros jóvenes desde la posición de victoria que Dios ya te dio. Así que lo que tú estás viviendo en este momento te está dando autoridad para poder vencer potestades en un futuro próximo. A veces decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿No será que Dios te está forjando y te está equipando para levantarte en autoridad y poder ir más allá, más adelante? La persona que venció el cáncer tiene autoridad de parte de Dios para orar por las personas que tienen cáncer y que éstas sean sanadas porque ya venció, ya hay una victoria en su vida. Empecemos a ver las situaciones como un campo de entrenamiento de parte de Dios. Pero ¿por qué a mí me va tan mal? Porque a lo mejor está a punto de irte muy bien. Pero ¿por qué yo tengo que pasar esto? Pues a lo mejor uno, porque te lo ganaste, y dos, porque Dios te está forjando y te está capacitando para llegar a niveles mayores. ¿Cuál de las dos? Es necesario saber que no podemos hablar de autoridad en lo que no hemos vivido. ¿Cómo te puedo decir sujétate si yo no me sujeto? ¿Cómo les digo a mis hijas métanse a bañar si yo no me baño? ¿Cómo les puedo decir a mis hijas es que no digan mentiras cuando me oyen a mí diciendo mentiras? ¿Cómo les puedo decir que se preparen si no me ven a mí tratando de ser mejor? Es necesario hablar desde nuestra posición de autoridad ganada de parte de Dios. Hay cosas que tú ya superaste, por eso hay otro peldaño, y por eso hay otro peldaño, porque Dios nos está levantando en autoridad. Porque para estar en autoridad tenemos que estar sujetos a ella. Si tú quieres estar en autoridad, tienes que estar sujeto. Hay hijos que no te hacen caso, mujer, porque ven como tú no le haces caso a tu marido. Hay hijos que no te respetan porque te oyen hablando mal de su abuela. Es necesario estar sujetos. Es que, ¿cómo vamos a hacer esa tontería? Ora por él. Ora por él. Señor, dale discernimiento. Háblale, dirígelo, porque yo tengo que hacer lo que él dice. A menos que sea algo en contra de Dios, ¿verdad? Obviamente. Pero es necesario estar sujetos a la autoridad. Nosotros tenemos a nuestros pastores y les damos cuentas y nos conectamos cada semana y lo que nos preguntan les contestamos sinceramente. Nosotros rendimos cuentas porque si yo quiero tener autoridad, yo tengo que estar sujeta. Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre todo el tiempo. Por eso dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me ordena que yo haga. Autoridad, bajo autoridad, en autoridad. Por eso en el Getsemaní dijo, de ser posible que pase de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? No quiero ir. Yo no quiero ser torturado por estos. No quiero sufrir, sé que me va a doler, no quiero. Pero después dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Autoridad. Cuando Jesús entregó el Espíritu en la cruz, dijo, consumado es. Jesús le estaba dando cuentas a Dios. Consumado es significa hecho está. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al Padre? Señor, lo que tú me mandaste a hacer ya lo hice. Señor, aquí está mi obediencia. Señor, llevé a cabo la tarea que tú me ordenaste. Jesús, sus últimas palabras en la cruz, le estaba dando cuentas a Dios. ¿Qué cuentas das tú? ¿A quién le das cuentas? Porque a veces tenemos pastor, pero no le decimos lo que hacemos. A veces tenemos autoridad, pero le contamos nada más lo que nos conviene. Ay, aquí estoy con mi padre espiritual, cuéntale las que haces. No nos gusta la corrección, pero sin corrección no hay crecimiento. Sin corrección no hay mayor conocimiento. Recuerdo cuando nosotros nos estuvimos muy mal de salud y me habla mi pastor, ¿por qué no nos dijiste? No, pues yo oro. No, cuando tú oras por ti, tú estás adentro del hoyo. Cuando los demás te levantan, los demás lo ven desde una postura diferente y oran diferente, porque ellos no están en la desesperación y en la angustia en la que tú estás. Entonces me enseñó, mi pastor me enseñó, pero a veces no nos gusta ser enseñables.
A veces no nos gusta estar debajo de alguien o sentir que alguien está encima de nosotros. Si quieres caminar en autoridad y en éxito, es necesario. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad significa autoridad. Cristo tiene toda autoridad y después dijo: y cosas mayores que estas ustedes harán en mi nombre. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué si Jesús liberaba, nosotros no liberamos? Porque a lo mejor no estamos alineados, porque a lo mejor no estamos reconociendo la autoridad. Si la autoridad que es Cristo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué hay tantas personas a las que les guardamos coraje? Tenemos rencor, no hemos perdonado. Tenemos una listota de gente a la que quisiéramos no volver a ver. ¿Por qué no nos estamos sujetando a Dios? Porque a veces hay gente, y sobre todo pastores, que dicen: yo nada más me le sujeto a Dios. No es cierto. Porque si Dios dice que debes de tener una autoridad y no la tienes, no te le estás sujetando a Dios, no lo estás obedeciendo. No es cierto. No nos engañemos. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona. Ay, es que yo ya soy pastor. Toda persona. Es que yo camino en un nivel de santidad. Toda persona. Es que yo tengo una relación muy directa con Dios, entonces pues me salto a esta. Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa jefa que tienes en tu trabajo la puso Dios. Te tienes que someter aunque sepas más que ella. Esa mamá que tanto te ha hecho la vida difícil y es que no me quiere y es que te la puso Dios. ¿Para qué? Pregúntale a Dios. Algo quiso fortalecer en ti, algo te quiso mostrar. Todos han sido puestos de parte de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Otra versión dice: el que resiste a su autoridad resiste a Dios. El que se opone a la autoridad se opone a Dios. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué me va tan mal? A lo mejor porque no te estás sometiendo a tu autoridad. Se llame como se llame. ¿Por qué tenemos esta situación si somos buenos, nos portamos bien? ¿A quién no te estás sometiendo? Analiza, porque aquí la palabra dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A veces no entendemos por qué nos va como nos va. Analiza a qué autoridad no le estás haciendo caso. Analiza a qué autoridad no te estás sujetando. Di la palabra. Aquí tenemos el ejemplo del centurión. No te lo voy a leer todo, pero el centurión es un hombre que estaba en autoridad, bajo autoridad, y estaba sobre personas, y él entendía este principio bíblico. Por eso le mandó a decir a Jesús: di la palabra y mi siervo será sano. Porque él entendía que hay poder en la boca de nosotros, porque hay poder en la boca de Dios. Dice la palabra que los cielos y la tierra fueron hechos por la boca de Dios, y después dice que tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué estamos declarando? Ay, Dios, así como va, le veo bien mal. Síguelo declarando. Es que si hace esa carrera, ni trabajo va a encontrar. Síguelo declarando. Es que con el azúcar que come, en un año ya es diabético. Síguelo declarando. No hemos entendido que hay poder en nuestra boca para crear o para derribar. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Él está bajo alguien. Dios le pone sobre alguien. Y a ti y a mí nada más nos gusta mandar, pero no nos gusta obedecer.
A usted y a mí a veces nos gusta una posición donde los demás están abajo, pero no nos gusta ponernos abajo de nadie. Y esto no es posible de parte de Dios. No es posible. Dice, digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi Señor haz y lo hace. ¿Qué está diciendo? A mí me obedecen sin chistar. Yo obedezco sin chistar. Y a veces de todo alegamos. Vamos a hacer esto. ¿Y por qué mejor no de esta manera? Sométase a la autoridad. Va a ser amarillo. ¿Y por qué mejor no azul? Se ve más bonito, ¿no? Sométase a su autoridad. Si se ve mejor azul y no amarillo, ya dará cuentas al que se le ocurrió el amarillo. Sométase para que camine en bendición y en autoridad. Al oír esto, Jesús se maravilló. ¿Qué crees tú que tiene que pasar para que Dios hecho carne se maraville? Imagínese, dice que Jesús se maravilló. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué quiere decir? Hay testimonio en las victorias que Dios te da por medio de la sujeción. Jesús se maravilló, volteó y les dijo a todos, Dios te va a levantar. Aunque tú digas, esta me está poniendo el pie encima, Dios te va a levantar. Aunque tú digas, es que aquí no reconocen lo que hago, Dios te va a levantar. Dios es el que va a dar testimonio de ti a su debido tiempo. Porque a veces no nos sometemos por eso. Es que no me valoran. Es que no se dan cuenta de lo que hago. No te preocupes, Dios es el que va a dar fe y testimonio de ti delante de los hombres. Y aquí lo estamos viendo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Quieres caminar en milagros sobrenaturales de parte de Dios? Sujétate. Es que ¿cómo se le ocurrió tal tontería? ¿Cómo cree que vamos a hacer eso? Dios va a honrar más tu sujeción que una idea creativa de parte de alguien a quien no le corresponde. Y lo hemos visto. ¿Cuántas cosas maravillosas no se nos han ocurrido a nosotros que no se han hecho? Empecemos a orar. Es que mi mamá no sabe, pídele a Dios que le revele. Es que mi papá tiene un genio que como, pídele a Dios que se lo cambie. Empecemos a poner las situaciones en manos de Dios, empecémonos a encuadrar. Los varones, es que se va a poner como loca si falla, que se ponga como quiera, agarra tu lugar. Que se ponga como quiera. Y sí te vas a equivocar porque todos nos equivocamos. Pero cuando caminamos de la mano de Dios, Dios lo hace. Dios lo hace. Dice la palabra, Marcos 3:14, y estableció a 12. Cristo estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y nosotros somos el legado de esos 12. Cristo nos manda con la autoridad que Él tiene. ¿Por qué no la ejercemos? ¿Por qué no estamos caminando en lo que ya nos dieron? ¿Por qué no vamos por nuestra herencia? Si ahorita alguien te dice que tienes millones heredados y que es cosa de ir al notario, mañana temprano ahí estás. ¿Por qué si Dios nos dice que hay una autoridad que viene del cielo y que lo único que tenemos que hacer es alinearnos? ¿Por qué eso no lo creemos? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Por qué hay tantas cosas que usted y yo padecemos todo el tiempo? Es que siempre estoy cansada. ¿Por qué no tienes autoridad sobre el espíritu de cansancio que se ha puesto sobre ti? Es que siempre estoy nervioso. ¿Por qué no has tomado autoridad sobre el espíritu de nerviosismo que se ha querido poner sobre ti? Es que no nos alcanza. ¿Por qué no te paras y tomas autoridad sobre el espíritu de escasez y de pobreza que se ha querido poner en tu casa?
Es que a mí me atormentan los malos recuerdos y me remuerde la conciencia y vivo llena de culpa. ¿Por qué no has tomado autoridad sobre el espíritu de culpa y de vergüenza que se ha querido poner sobre ti? Es tiempo de tomar autoridad, de caminar en autoridad. Es tiempo de decirle: Señor, respáldame. Pero ¿cómo te va a respaldar si tú no respaldas a quien debes de respaldar? Es necesario empezar a caminar. Lucas 9:1, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Porque usted y yo a veces estamos enfermos y oramos y declaramos y no pasa nada, porque hemos cedido autoridad. Hay enfermedades psicosomáticas. Mi falta, mi exceso de nerviosismo y de preocupación me enferma. ¿Quién lo llamó? Lo llamé yo. Saber que no estamos alineados a lo que dice Dios nos enferma, nos causa frustración, nos causa inseguridad. Lucas 10:9, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les hará daño. ¿Por qué si usted y yo tenemos autoridad, el diablo nos da nuestras arrastradas cada que quiere? ¿Por qué atenta contra nuestra paz, contra nuestra estabilidad familiar, contra nuestra salud, contra nuestra economía? ¿Por qué? Si Él está abajo de las plantas de nuestros pies, ¿por qué pareciera que nos está aplastando la cabeza? Es necesario, dice la palabra, yo ya les di autoridad. Cuando dice para hollar serpientes y escorpiones, se refiere a demonios. ¿Qué demonio se te está poniendo enfrente? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es eso que no te deja avanzar? Nosotros tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Segunda de Corintios 13:10, por esta razón os escribo estas cosas estando ausente. ¿Qué quiere decir? La autoridad es la autoridad aunque no esté. Ay, no está mi mamá, vamos a hacer fiesta. No, tu madre es la autoridad y dejó dicho algo y se tiene que obedecer. Tu madre dijo, nadie entra aquí mientras yo no esté. Y esté o no esté, se tiene que obedecer porque ella no deja de ser autoridad porque ya no esté presente. Eso es lo que quiere decir aquí. Aunque esté ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar severidad según la autoridad que el Señor me dio. ¿Qué quiere decir? La persona que está arriba de mí tiene autoridad para ejercer corrección. Pero no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta la corrección. Es que si usted no llega temprano a su trabajo, le van a descontar 3 días. No nos gusta. Pues llegue temprano. Es que si no haces la tarea, no vas a salir el fin de semana. No nos gusta. Pues haz la tarea. Es necesario caminar en lo que dice Dios. Y sigue diciendo, según la autoridad que el Señor me dio, para edificación y no para destrucción. A veces resistimos a la autoridad porque estamos en un mundo donde quienes han estado en la autoridad han abusado de ella. Y a veces decimos las mujeres, a mí nadie más me vuelve a maltratar, yo le mando a mi marido. Pues eso es incorrecto. Esto se dice desde un corazón lastimado. Aquí dice para edificación. Tenemos autoridad para edificar, para ayudar, para levantar. Ejerzamos nuestra autoridad para caminar según lo que nos dice el Señor. Los hombres son los sacerdotes de la casa y tienen autoridad, pero no para vivir poniéndonos el pie encima, ¿verdad que no? Dice la palabra, varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos entendido mal la autoridad. Y una mala autoridad ha lastimado nuestros corazones a lo largo del tiempo y ha hecho que no nos sujetemos. A veces le decimos a nuestras hijas, no te dejes, hijita, y a la primera vas y lo demandas. Y ya exageramos. ¿Por qué? Porque estamos desde un corazón lastimado de una autoridad que no lo supo hacer bien. La autoridad es para edificar. Tu madre te dice lo que te dice porque quiere que crezcas, quiere que aprendas, quiere que seas una mejor persona.
aplicamos los principios, ¿cómo voy a tener autoridad? Vamos a resumir todo lo que hemos dicho esta mañana. ¿Cómo vamos a aplicar autoridad? Aplicando principios y valores del reino. Haz lo que te dice Dios que hagas y vas a caminar en autoridad. Si Dios dice tienes que perdonar, perdona. No se lo merece, ella no, tú sí. Tú mereces caminar en autoridad con un corazón sanado. La otra persona, allá con Dios. Es más, hay personas a las que no hemos perdonado que ya hasta se murieron. Es necesario caminar en principios y valores del reino. Número 2, debemos ejercer dominio sobre el mundo espiritual. Que no te dé miedo, tú eres hijo de Dios. Tú tienes autoridad de parte de Dios. Empieza a declarar: espíritu de ansiedad, te vas en el nombre de Jesús. Y deja de poner las cancioncitas que te ponen triste. Porque a veces reprendemos el espíritu de tristeza, pero ponemos las de Chente, ¿verdad? Todo lo que da. O sea, a veces con nuestra boca atamos, pero con nuestras acciones volvemos a amarrar. Empecemos a caminar en lo que dice Dios. 3, oramos y levantamos clamor a Dios para que Él intervenga. Deja de pelearte con tu marido, pídele a Dios que lo transforme. Deja de decirles a tus hijos, trátalos en amor y pídele a Dios que los transforme. Deja de pelearte por tu economía, ponla en manos del Señor. Señor, bendice mis finanzas. Tu palabra dice que somos bendecidos para bendecir. Señor, dice tu palabra que tú le das semilla al que siembra. Yo requiero semilla. Yo soy tu hijo. 4, hacemos declaraciones de fe alineados a la voluntad de Dios. Señor, gracias por mi matrimonio. Gracias. Aunque ya estés casi en el juzgado, ¿no? Gracias. Yo sé que tú vas a hacer algo. Señor, yo sé que yo también he colaborado a que las cosas estén como están. Perdóname. Y gracias por lo que sé que tú vas a hacer con nosotros. Empieza a declarar. Señor, gracias porque tú levantas a mis hijos. Pero se están drogando, gracias porque tú los levantas. Y empieza a decir, tú los levantas y tú los fortaleces y tú los bendices y van a llegar lejos y tú los vas a usar. Y empieza a declarar comandos de fe, comandos de fe. ¿Cuántas veces no? Uy, yo no sé, así le va a ir. Uy, así le va a ir. Y pasan los años, ¿ya viste? Ya lo decía yo. Pues sí, ¿quién estuvo atando? Empecemos a declarar. Empecemos a declarar de parte de Dios. Y por último, 5, generamos el gozo del Espíritu Santo a través de la alabanza permanente a nuestro Dios. Cuando usted y yo aprendemos a dar gracias, algo pasa en nuestro corazón. Cuando usted y yo decimos, Señor, gracias porque yo sé que vamos a ver tu gloria en medio de esta situación, algo pasa en medio de su corazón. Se transforma su declaración y su declaración transforma el ambiente y transforma las circunstancias. Aprendamos a gozarnos en lo que sabemos que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o algún comentario de lo que acabamos de ver? Le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Vamos a tener un tiempo de ministración de parte del Señor.